Bueno, hola a todas y a todos. Yo sigo con la ilusión del primer día, pero este día me parece un poco más serio, puesto que voy a hablar de la esquizofrenia. Entonces me cuesta como un poquito más, porque verás, voy a empezar por el principio. El principio es que yo un día me encuentro con una persona y me dice, hay en tal iglesia un sacerdote que es una maravilla como confiesa, ¿no? Entonces yo quería, siempre iba en busca de Dios, Jesucristo, todo, o sea, me importaba mucho y voy a conocer a ese sacerdote. Y mi sorpresa fue grande. ¿Sabéis por qué? Porque ese sacerdote me dice que tengo que ser monja de clausura, ya que por haber pasado por el confesionario estoy llamada a ser monja de clausura, que si no mi vida será difícil, será muy dura, pues seré pues como una mujer perdida. Bueno, pues un pronóstico muy malo tenía desde que desobedecía a Dios, ¿no? Y entonces yo empecé a pensarlo mucho, estuvo mucho tiempo pensándolo yo. No dije nada a mis padres, ni a mis hermanos, ni a nadie. Había reuniones con otra amiga, bueno, no amiga mía, pero que la conocí allí, eh, y teníamos reuniones pues una vez cada 15 días, o luego también estuvimos en el sitio donde estaba el convento una semana. Yo no entendía nada, aquella semana no paré de llorar, pero a nadie le importaba. Y todos seguían pensando, o sea, seguía pensando este sacerdote que tenía que ser monja de clausura. Entonces yo no podía entender aquello, puesto que yo ya no dar un beso a mis padres, porque las rejas eran, no sé cómo será ahora, pero entonces eran diminutas. Entonces dejar a mis hermanos, dejar todo, dejar a los enfermos, que yo lo que sabía hacer era que veía el dolor de los demás y yo oraba por ellos. Entonces tenía pues sentido, pero yo me iba al convento y ¿qué hacía? Ahora lo entiendo lo que hacen en el convento y bien, pero entonces a mí aquello solo me parecía una cárcel. No podía ver a los demás y entonces no sé cómo sabría pedir, porque es lo que había hecho hasta entonces, solo pedir por los demás desde que les conocía y les veía. Entonces esto ya me hace pues mucho, está minando ya mucho tiempo esto en mí, va pasando el tiempo y yo voy empeorando mucho. Tengo de altura 1,57, bueno, pues me quedé en 40 kilos, porque me hicieron de estómago todo lo que os imagináis, papillas a todas horas, me subieron en una cosa que aquello daba vueltas, yo no sé qué cosa tan rara. También en ese tiempo se me retiró la regla y entonces estuve un año poniéndome inyecciones, todavía creo que las recuerdo, reticulógen se llamaban, y claro, como no mejoraba, mis padres me llevaron a otro médico y ese médico dice que tengo que estar embarazada, que poniéndome esas inyecciones tengo que estar de todas formas embarazada. Yo digo que aquel médico, pues qué ojos para no ver esa delgadez que tenía. Bueno, total, que no le voy a juzgar, pero que dijo que me tenían que hacer la prueba de la rana o lo que hubiera en aquella época. Van mi padre y mi hermana a recoger los resultados, los análisis, y dice, enhorabuena, su hija no está embarazada. Y dice mi hermana y mi padre, eso ya lo sabíamos. O sea, quiero decir que no nos sacó de ninguna duda esta visita a este médico, ¿no? Nada más que yo seguía debilitándome y enfermando. Y lo que yo recuerdo por aquella época, que iba como sin rumbo, fijo, quería dejar de querer a mis padres para luego no sufrir tanto cuando estuviera en el convento, no querer a mis hermanos, no querer a nadie, y con lo que yo quería a la gente. Debió de ser un esfuerzo muy grande en mi mente, eso que yo vivía, ¿no? Luego también cogía una libreta, lo que fuera, y como no tenía rumbo fijo, me iba por Madrid, me sentaba en un bordillo y solo escribía. De esas cosas que creo que hubiera sido interesante saberlo, pero bueno, no lo tengo. He estado en tantos sitios así de mudanzas y cosas, bueno, que no lo tengo, pero que me sentaba, que no tenía pues aliciente mi vida, ya no tenía ganas de vivir, ya si me iba pues a la cárcel, que aquello me parecía, pues mi vida no tenía sentido. Y entonces
ya empiezo a sentir muchas cosas, pues muchas cosas como que ya voy enfermando, me doy cuenta que no puedo ir a Trillo, que ya no puedo ir con mis amigos, porque ahora, antes de eso, os diré que ya en el metro, cuando cogía el metro, la gente venía a casa, mis padres, pobres, lo que sufrirían, que era increíble, pues me venían, que veía como loca, porque la policía, todos me perseguían, en todos los sitios hablaban de mí, en el metro tanto, la iglesia, porque todavía iba a misa, y en la iglesia recuerdo que el sacerdote, todo lo que decía era dirigido a mí. Entonces, por todos sitios había mucho dolor también. Hubo que mi sobrino se vacunó de la viruela y yo vivía que tenía la lepra. Esto se conoce porque yo, tiempo pasado, había dicho a las chicas de Trillo, a las que allí estaban, que les iba a dar clases de costura. Entonces yo quería vivir en Trillo mejor que en el sanatorio que iba a ir, ¿no? Aunque primero ingresé en el clínico. Pero antes de llegar a eso pasé muchísimo. Antes de llegar a enfermar, a ingresarme al primer ingreso, pues no dormía. Mi hermana venía, a Luche entonces era en principio, estas casas eran recién hechas, estaba todo lleno de barro, y ya con mi hermana, porque dijeron los médicos, hubo 2 médicos majísimos que vivían enfrente de casa y estos médicos pues le dijeron a mi padre, que le conocían, señor Demetrio, ¿su hija bebe? Y dijo mi padre, ni una gota. Dice, entonces su hija está muy enferma. Y vinieron los 2 el sábado y el domingo, el lunes me ingresaron. No había, parece que plaza, porque entonces nosotros, mis padres habían venido hacía poco del pueblo, que hiciera un año, no teníamos seguridad social ni nada, y estos médicos me llevaron al clínico por ellos, lo pagamos, pero quiero decir que hubo plaza para mí, que parece que no iba a haber, vamos, que hicieron que yo ingresara el lunes. Me acuerdo que pasé por muchos médicos, uno, otro, antes de llegar a la planta, era la segunda en aquella época, ahora es la 8ª, y recuerdo que pasé por muchos médicos y me hacían preguntas tantas y yo no sabía dónde iba ni dónde estaba. Luego ya sí. Bueno, otro día del tema este de lo mental, os hablo otro día. A todo lo que sufre alguna enfermedad. Yo, para mí, la más importante y fuerte desde que estuve enferma es la mental. Pero para todos, que seamos un poco como guerreros, que no nos quedemos solo en el sufrimiento, que luchemos un poco, que trabajemos, que nos va a costar, pero que siempre hagamos algo. Aunque no lleguemos a la cima, que es estar bien del todo, lo importante es que vayamos aprendiendo, conociéndonos, a coger las riendas de nuestra vida, a ser, pues eso, un guerrero no se queda quieto y no se lo dan todo hecho, pues a nosotros tampoco, a todos los que estemos enfermos. Yo creo que es necesario ganas de luchar un poquito por mejorar, por salir, y además yo os digo que se puede. Os digo con toda seguridad, pero yo no es que haya salido solo de esta enfermedad, es que de varias más. Por eso os digo que se puede, pero que hay que trabajar, que no nos van a dar todo hecho. Pues, cuando era pequeña, iba en casa de mis abuelos y me decían, ¿a quién quieres más? ¿A la abuela Julia o a nosotros? Y yo decía, yo quiero a todos, pero un poco más a la abuela Julia. Entonces eso me hizo empezar para después estar con mis nietos con más atención. Que mis nietos, cuando eran pequeños, era importantísimo cuando hablaba con ellos hablarles bien de sus abuelos. ¿Por qué? Porque ellos entonces ya se expresaban con una alegría, podían hablar de los abuelos y podían sentirse bien, porque les encantaba que nos quisiéramos los otros abuelos y yo, que parece que toda la vida ha habido como rivalidad, y no, ellos se encontraban bien con esa situación. También deciros solo a los mayores, solo esto un momento, que sería buenísimo
contar cuentos a los nietos bien, pero sobre todo valorar vuestra historia, aunque no os parezca bien, pero yo sé que están todas las historias bien hechas. Entonces yo lo que más les ha gustado a mis nietos, que yo les hablara de mi historia, de lo que vivía con mis padres, mis hermanos en el pueblo. Era fantástico los que les gustaban las cosas que contaba a mis nietos. Siempre me ha gustado decirles la verdad. Los mayores que demos importancia al valor que tenemos y a la edad que tengan nuestros nietos, que es importante, y que siempre sepamos que hay alguien en la vida que se acuerda de nosotros. Yo estoy convencida. Yo me acuerdo de muchísima gente que no lo sabe, ya que me acuerdo, pero algunas veces me acuerdo con el nombre y todo. Qué importante pensar que no sabemos en qué lugar están acordándose de nosotros. Sentirnos importantes y dar gracias a la vida por algo. Esto me parece de gran importancia, tengo que decíroslo, que no juzguemos al sacerdote, que no juzguemos nada, porque yo ya como vivo que somos una unidad, pues entonces me viene muy mal juzgar, pero eso ya lo vivo yo, que es verdad, que cuando juzgo, cuando hablo de alguien, va mal a mi interior, que es mi espíritu, mi alma, lo que sea, y me hace también muy mal en el cuerpo. Alguna cosa no me va bien para el cuerpo, entonces no le vamos a juzgar. Y tampoco quiero que tengáis dolor por lo que he sufrido, porque siempre ha sido mucho más importante el amor, así que no tengáis pena. Muchas gracias a todos, espero que lo entendáis. Este día es un poco más serio que otros días habrá que sean más divertidos.